hermano Rob, una ¿Cómo vez estamos? más. El gran Richie del Perú y del mundo. ¿Cómo ¿Qué estás, mi tal, mi hermano? hermano Rob? Espero que no me digan otra vez algún saludo impropio, mi hermano. No. Esta vez no, nada de los impropios, todo bien, todo en orden. Hoy tenemos un episodio muy particular, ¿no? Vamos a conocer algunas cosas interesantes, también tendencia en Latinoamérica. Así que coméntanos un poquito, Richie, de qué vamos a hablar el día de hoy. Así es, mi hermano. Hoy día vamos a hablar de algo que a muchos startuperos, emprendedores, les viene comiendo la cabeza y es cómo llegar a ser un unicornio, mi hermano. Pero a ver. Primero, ¿qué es esa vaina? Un unicornio. A mí me hablan de unicornios y Yo se me pienso en viene a la cabeza esto. esta Yo lo canción. primero que pienso es esto. Acá lo tengo, en Yo, 3D. Un A mí se unicornio me en venía 3D. la canción de My Little Pony y esta onda, se me venía. Ahora tú tienes una cosa más apropiada, creo Más yo. física. Ahí está, sí. Física, está bien, no. Entonces, empecemos por ahí, Vigordis. ¿Qué es esto de unicornio? Coméntanos. Bien, mi hermano. Hay que recalcar que nuestro manager ha hecho un trabajo exhaustivo de información justamente para poderles traer una información más sólida, más concreta. Un startup unicornio es justamente una comparación que se hace con este ser mitológico por la poca cantidad de esencias o personajes que existen de esta forma. En la industria del venture capital, como se le reconoce a los fondos de inversión, un unicornio es aquella empresa que puede alcanzar un valor de los 1.000 millones de dólares. Es decir, una empresa que levante un financiamiento, ¿no? Que lo lleve a valer eso. Mi hermano, Wow. hay datos muy importantes. De todas las empresas, de todas las startups que hay en el mundo, se dice que tan solo 694 aproximadamente son las que únicamente son unicornio. Wow, me tenía que poner los lentes porque era El momento cultural de datos un momento exactos, cultural. exacto, totalmente. Totalmente. Pero aquí viene lo interesante. Ya sabemos pues que de alguna manera, si hemos visto Facebook, hemos visto alguna de estas películas, sabíamos como que hay empresas que han llegado a una evaluación muy alta, muy rápido. Conocemos alguna de ellas. Si alguno usa un iPhone, sabe que es que Apple es una empresa que también vale muchísimo. Y si usan un sistema operativo Android, Google también lo es. Pero suena como que a veces muy lejano, ¿no? Suena como que, esto es de Norteamérica, tal vez de Europa. Pero por ahí he escuchado que ahora también esto, ya hay startups o empresas unicornio en Latinoamérica, ¿eso es cierto? Así es, mi hermano. Otra vez más, volviendo a las fuentes que nos ha brindado nuestro manager asiático, tenemos 25 unicornios en Latinoamérica. Si es que no son más, pero tenemos 25, de las cuales hay muchas, ¿no? Que por ahí van a sonar conocidas, mi hermano. Y voy a soltar la primera, voy a soltar la primera y te dejo a ti para que desarrolles el resto. Rappi. Vale. Yo creo que Rappi es una de las empresas que ya todos conocen, ¿no? Yo creo que acá en Perú, en Colombia, en distintas partes del mundo conocen a Rappi, esta empresa de, de motorizados, esta empresa de delivery que poco a poco se ha ido expandiendo y que ahora te brindan una tarjeta, ahora están compitiendo incluso en la venta de viajes ya, ¿no? Es una de las empresas que se logró posicionar justamente con una evaluación por encima de esto y se convirtió en uno de los primeros unicornios latinoamericanos. Pero no solamente está Rappi, mi hermano Ro, por favor, desarrolla un poco más sobre estas unicornios latinoamericanos. Algo importante ahí, Richie, que has dicho, que han empezado a diversificar en distintas industrias. Yo creo que hay algo particular, que a veces como el por qué, a veces uno dice, sí, pero es una empresa o sea, que todavía, no sé, no factura lo que debe facturar para valer 1 billón de dólares. ¿Y por qué es un unicornio? Yo creo que aquí hay algo interesante, que es que empresas como estas que llegan a tener una base de usuarios tan explosiva, tan grande, la ventaja es que el valor potencial generado sobre una base de usuarios tan grande te permite empezar con una oferta de valor y luego añadir sobre ellas y sobre tu base instalada de usuarios, empiezas a generar mucho más profit, mucho más ganancia. ¿Por qué? Porque el costo de adquisición del usuario ya está cubierto. Entonces, es de alguna manera lo que hizo Facebook, ¿no? Primero no sabía cómo voy a monetizar,
tengo muchísimos usuarios y sobre ello empiezo a tener distintas estrategias de monetización y esa expectativa de cuánto podría generar una empresa es en parte lo que está muy alineado a esta categoría de unicornio, ¿no? Cuánto podría generar bajo una estrategia comercial sobre una base instalada, finalmente es P por Q, número de usuarios por lo que puedo ganar por cada uno y sale este número mágico. Yo creo que eso y las empresas que vamos a conversar tienen casi todos esa categoría muy particular. Una reciente, que hace poco salió noticias muy fuertes, que también es de, bueno, perdón, no es de Colombia, pero es de un país también muy cercano, que es Brasil. Otra ha sido Nubank. Así Nubank es. es este neobanco, o sea, como nace. Lo que ellos dijeron es, oye, ¿sabes qué? Vamos a disrumpir la banca tradicional como la conocemos y creémoslo de una manera mucho más ágil, mucho más justa, que pueda llegar a mucho más usuarios y usando la tecnología, reduciendo costos operativos de la banca tradicional para poder llegar a más usuarios. Y ya el día de hoy, pues bueno, si no me equivoco, en los últimos 3 meses habrá sido, o 4 meses, la noticia de que Nubank llegó a ser a la categoría unicornio bueno, perdón, no a la categoría unicornio, sino llegó a bolsa inclusive, que es un paso Así más es. fuerte todavía. Entonces, Nubank definitivamente está entre el top 5 de los unicornios recientes. Cabe decir que por aquí está en Mercado Libre, hay algunas viejas conocidas de nuestro entorno que pusieron piedra para poder crear esta categoría en Latinoamérica, pero y ahora estas últimas que han empezado a crecer mucho más, Nubank definitivamente tiene un espacio en nuestro corazoncito y esperamos que también ya pueda llegar a Perú para tener nuestra tarjetita Nubank y conocer de primera fuente cuál es el valor de una empresa unicornio. Así que ahora te sigo el pase, estimado Richie, no Así sé cómo tú, yo es. suelto el micro. Así es, mi hermano. Ya, buena referencia para el capítulo de la semana pasada. Eh, y otra cosa importante, mi hermano, que lo mencionabas, es que no es necesariamente que una empresa nace como un unicornio, sino que nace con un potencial de serlo, ¿no? Y ahí vamos entrando a construir sobre esta ansiedad que a muchos startuperos, a muchos emprendedores les da de querer comenzar y pensar desde los inicios en cómo van a hacer el exit, en cómo van a entrar a una evaluación, en cómo van a entrar a buscar una ronda de financiamiento. Literalmente, mi hermano, yo creo que tanto tú como yo hemos escuchado emprendedores decir en su primer año o en sus primeros meses decir, sí, pero ¿cómo busco un inversionista para mi primera ronda de inversión? ¿No? Y creo que es algo que tú, yo y muchos emprendedores saben que quizás no es ese necesariamente el flujo natural, ¿no? O sea, tú lo has mencionado, tener un potencial de escalamiento y sobre todo un potencial de usuarios, ¿no? Porque hay que recalcar que muchas empresas que han entrado en la evaluación de unicornio durante sus primeras rondas de financiamiento, durante esas primeras rondas A, B, C, D, E, F, G, H, I, nos vamos acabando todo el abecedario, estaban todavía en números rojos, ¿no? Que Claro. esa es mucha de las pesadillas del emprendedor, ¿no? Yo estoy en rojos, entonces mi evaluación, ¿no? Para Ni la te paso evaluación. mis estados financieros, hermano, ni te los paso Exacto, ¿no? incluso. Tal cual. O Claro. sea, si nosotros vemos todo lo que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? Nos damos cuenta que verdaderamente hay un potencial, pero el unicornio no es netamente basado en esa facturación únicamente, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y para los emprendedores, para las emprendedoras que nos están viendo, nos están escuchando, es importante recalcar que el proceso para poder empezar a tener una evaluación es generar una mayor tracción. Ya lo dijo Rob, ¿no? La tracción con el cliente, con el usuario, es lo importante, porque ahí se va a ver el potencial que puedes o no tener, más allá de la facturación, más allá de, oye, cuántas compras estoy haciendo, cuántas compras están haciendo a través de mi plataforma, cuánto estoy vendiendo, cuántos activos tengo, porque muchos dicen, no, yo tengo en activos 100,000 soles o tengo en activos 50,000 dólares, mis ventas no superan los 100,000 dólares, entonces mi evaluación va a ser muy baja. Ojo, muchas veces la evaluación, mi hermano, y ahí te cedo con esto el pase, muchas veces la evaluación también tiene que ver con el emprendedor y con ese fuego del emprendedor para llegar a cumplir una visión. Totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que algo que ha caracterizado mucho a los unicornios actuales que tenemos es también la madurez y el expertise de los fundadores, porque finalmente, esto lo escuché de más de un inversionista, en las primeras rondas de inversión uno invierte en el fundador.
uno invierte en el compromiso y las capacidades del fundador para poder llevar a las empresas a los siguientes estadios en su plan de conquista. Y aquí hay algo muy particular que sí quiero compartir, que es una experiencia propia, que aquellas empresas que empiecen a seguir este recorrido, a mí me pasó la primera vez que hablé con un inversionista y encima me lo dijo en inglés y me dijo, ¿cuál es tu exit strategy? Y decía, ¿cuál es mi exit strategy? Entonces, ¿esto por qué? Porque una startup que planea o sea, llegar hasta ese punto de tener una evaluación tipo unicornio, tiene que tener, tiene que saber que las startups nacen o para llegar a bolsa, es decir, para al final tener una evaluación que es recibida no sé, por Nasdaq, por alguna bolsa de valores que acepta este tipo de empresas, ¿no? O para ser adquirida por otra. Finalmente, es casi el final de la historia de la startup y muchas veces cuando uno empieza, no se lo pregunta, uno dice, bueno, la verdad, espero llegar vivo a 3 meses, me preguntas cuál es mi exit strategy, pucha, estamos lejos, pero es importante tenerlo y todos estos emprendedores que han llegado a esta evaluación han tenido eso en común, han tenido muy claro cuál es su estrategia, dónde piensan llegar y cuáles son los hitos que tienen que obtener para poder llegar a esa evaluación. Sí, yo creo que esa es la característica más fuerte. Y yo creo que podemos cerrar este último bloque, Ricardo, ¿qué te parece si hablamos de cuáles son los que se proyectan, en tu opinión, a los unicornios latinos ahora? Y de repente por ahí alguno en Perú, no sé. Ay, ay, ay. Pregunta difícil, mi hermano. Pregunta difícil. De todas maneras, yo creo que tenemos claro algo bien importante. Y por favor, esto es netamente opinión de Ricardo, de Robinson. Emprendedores, emprendedoras, no vayan o no empiecen a migrar todos sus negocios a los rubros que vamos a decir ahora. Sigan adelante con su visión. Pero yo creo que hoy por hoy, cerca al 2022, una EdTech, una FinTech son los más cercanos por todo lo que coyunturalmente se está viviendo a poder entrar a una evaluación unicornio. Si me preguntas a mí, yo me atrevería a decir que entre Creana y Platzi podría haber un potencial candidato al unicornio. Creana ya logró, al igual que Platzi, el 2021, una evaluación simpática, una evaluación interesante. Sí. Que yo diría que este 2022, si siguen en esos planes, podrían no estar lejos de llegar a ser el siguiente unicornio. Y si Creana lo logra, sería un unicornio peruano, mi hermano. Exacto, y eso es lo diferente. Yo creo que bien ha dicho Ricardo, Nubank sabemos que está en el rubro de finanzas, consolida la tesis de que las fintechs se están consolidando. Yo creo que aquí hay algo interesante de por qué en Latinoamérica estos dos rubros han empezado a tener bastante relevancia. Obviamente hay algunos temas contextuales. La pandemia empezó a empujar mucho más todos los emprendimientos que son digitales, definitivamente, pero yo creo que startups o empresas que están solucionando dos deudas latinas importantes, que son la educación y son las herramientas financieras que se adapten a nuestro tejido económico, creo que son dos problemas muy grandes que tienen un supermercado porque llevan años sin ser disrumpidos. Yo creo que, y encima en el contexto de que ahora ya no podemos tener tanto contacto físico como antes, yo creo que todo eso ha posicionado a estos dos rubros como dos favoritos. ¿Por qué? Porque definitivamente hoy cualquiera que esté en Perú sabe que la educación es difícil accederla. Ahora, por suerte, hay muchas herramientas digitales que te permiten educarte a distancia, pero ya nosotros de primera fuente podemos haber sentido que la educación es un ámbito a ser irrumpido de una manera, de distintas formas. Y ni qué hablar del financiero. Ya no quiero decirles lo difícil que es obtener tu primer crédito. Y del otro lado, luego, cuando obtienes el primero, te spamean con créditos que no quieres. O sea, pero a eso voy con que ese rubro tiene mucho por ser irrumpido, así que coincido con Ricardo, son dos rubros que están despegando mucho porque son problemas grandes, significativos de nuestra región. Y yo creo que ahí radica el que tu emprendimiento solucione un problema real que lo tiene mucha gente. Entonces, esa es la clave. Yo creo que también no me animo a decir, pásense todos estos rubros. Yo no estoy en ese rubro, por si acaso, así Ni que yo, ni yo. Así que estamos. o sea, es inevitable el darnos cuenta que hay mucho potencial ahí. Así es, mi hermano. Vamos entonces con un resumen, el resumen de cierre del capítulo, mi hermano. Yo arrancaría a decir primero, emprendedores, emprendedoras, tranqui, vayan tranqui, sigan su visión, persíganla hasta llegar a ver que están construyendo justamente sobre esto que ustedes visionaron cuando empezaron con su emprendimiento. Céntrense en eso, no se centren ahorita en una etapa temprana quizás en ver
cuánto van a recibir de evaluación, porque finalmente eso va a llegar en su momento a medida que ustedes vayan también validando la atracción de sus empresas, de sus startups. Yo diría que ese es el primer resumen que podemos sacar. Sí, totalmente. Y que al final creo que aún así siempre es importante escuchar las tendencias del mercado. O sea, las tendencias del Exacto. mercado no solamente en las inversiones, sino cuáles son las empresas, en qué rubros están funcionando bastante bien. Hay un rubro naciente en Perú que se llama PropTech, que básicamente es el sector de construcción y de bienes inmuebles que está creciendo harto. Entonces hay que estar como que siempre sondeando para ver las necesidades del mercado, pero al final también, o sea, al final escuchar a todos hace que te dejes de escuchar a ti mismo. Así que Exacto. igual tienes que tú seguir tu instinto de alguna manera, es como que aprendizaje. Y bueno, de mi parte quisiera cerrar con un consejo que me dio, que ya entrando a la parte de lecciones, ya al final del cierre del capítulo, un consejo que me dio un amigo emprendedor, porque las reglas de crecimiento de startup y todo lo que les hemos mencionado antes, hace que siempre como startups que quiera llegar a ser un unicornio, empujes mucho crecimiento y todo sea growth, estrategia de adquisición, aunque esté en pérdida, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y un amigo me dijo una vez, no está mal ser una buena MIPE o ser una buena empresa. Correcto. O sea, dejar de buscarme crecimiento y buscar rentabilidad no está mal. Entonces, yo creo que también no hay que alocarnos por perseguir ello, porque hay distintos caminos. El buscar ser un unicornio y estas estrategias de crecimiento agresivo puede funcionar en algunos sectores, en otros no. Tú eliges el camino, así que por eso el capítulo es ser o no ser un unicornio. Va por ahí. Así es, así es. Así es, mi hermano. Definitivamente, muchas veces nos cerramos en ese espectro de buscar un crecimiento constante, pero efectivamente no está mal el modelo de una rentabilidad continua. Así que yo creo que mi hermano, con eso cerramos. Antes de despedir el capítulo, no se olviden que acá está el botón, suscríbanse, ya, suscríbanse, activen la campana. Como verán, ya los episodios están siendo más frecuentes, ya estamos cumpliendo con eso, nos han puesto un pare, el manager nos ha puesto un pare estricto. Imagínense lo que es trabajar para un chino. Ya, por eso estamos haciendo. Así que él ahorita sigue en la playa, así que nada, mi hermano, un gustazo una vez más haber compartido otro capítulo contigo y nos estamos viendo en la próxima semana, mi hermano, que se viene un capítulo que nos van a Se funar. viene el Sí, capítulo, gente. Va a haber sí, controversia, les aviso, va a haber sí, va a controversias. haber Hemos controversias. tenido que inmolarnos para hacer un Inmolarnos, contenido nos hemos respetado. tenido que Lo hemos hecho inmolar por para ese ustedes. capítulo. Que les quede claro eso. Listo. Mi hermano Rob, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Cuídate, hermano.